Bueno, recuerdo que cuando me pidieron a ver sobre cuál podía ser el tema o la reflexión, se me ocurrió hacer, ya que también en esta experiencia que vivís en este lugar, a mí por lo menos me lo sugiere, se me ocurrió ese tema o ese nombre famoso que el Papa Francisco ha dado de Iglesia Hospital de Campaña, ¿no? Que nació de una entrevista que le hicieron al Papa Francisco en septiembre de 2013, si no me equivoco. Y creo que también hay muchas experiencias, ¿no? De intentar ser un hospital de campaña, y también esta misma casa vuestra, pues a mí me lo sugiere, ¿eh? Y por eso he puesto ese título a esta reflexión, ¿no? Iglesia Hospital de Campaña. En aquella entrevista de septiembre de 2013, el Papa dijo esto: veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto, curar heridas. Y hay que empezar por lo más elemental, ¿eh? Curioso. Luego también en Amoris Laetitia, en el número 291, volvió a utilizar la expresión de hospital de campaña, y ha sido pues una expresión, pues que una de tantas otras, ¿no?, que ha caracterizado un poco su pontificado. Bueno, ¿qué me sugiere a mí esta expresión de que la Iglesia está llamada a ser como un hospital de campaña? En primer lugar, me sugiere que obviamente hay una gran batalla. Hay una gran batalla con muchos heridos, ¿no? Sugiere eso, obviamente. Nuestra cultura se caracteriza, ¿no?, pues por un gran contraste. Nunca habíamos alcanzado pues tantos avances tecnológicos que nos pueden llegar a dar pues una sensación de dominio de la vida y de la creación tremenda. Aquí he llegado yo también, sin saber dónde venía. Me habéis mandado en un WhatsApp aquí la geolocalización, y allí pin que le he dado yo y me ha traído a la puerta. Oye, eso es una cosa increíble, impresionante, ¿no? O sea, uno dice, bueno, fíjate qué medios tenemos, ¿no? Parece que es el hombre que domina, es el hombre a través de la tecnología, etcétera, que dominamos el terreno, que domina el mundo, ¿no? Creced, multiplicaos y dominad la tierra. Parece que lo estamos cumpliendo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una máxima vulnerabilidad. Hay una máxima vulnerabilidad en el sentido de que estamos en un mundo verdaderamente herido, ¿no? Herido, y además la vulnerabilidad en el fondo es en aquello en lo que nos jugamos la felicidad, porque la felicidad no nos la jugamos en el GPS, ¿sabes? La felicidad nos la jugamos en otras cosas, como es en la estabilidad de la vida, en la estabilidad de la familia. Ahí es donde nos la jugamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esta paradoja, no? Bueno, lo que está claro es que en este cambio cultural, yo soy de los que a nuestra madre, que es de esa generación que habéis sido pues hijos de una posguerra, yo le he escuchado decir muchas veces que cree ella que no va a haber otra generación como la suya que le toque ver en el espacio de una vida un cambio tan fuerte y tan determinante, ¿no? Y yo creo que a Europa le ha pasado que después de la Segunda Guerra Mundial, en la que fuimos testigos del rostro del mal, ¿no? Y hasta dónde puede llegar el rostro del mal, pues después de esa Segunda Guerra Mundial, ese sufrimiento tan grande afinó el espíritu. Europa alcanzó, pues, digamos, una vivencia en su religiosidad muy intensa. Hubo un boom de vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, como nunca había acontecido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte porque el sufrimiento afina el espíritu, y porque haber visto también el rostro del mal hace que uno reaccione, ¿no?, y busque a Dios. Pero el hecho de que después, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra también civil española, etcétera, pues haya venido un cambio de paradigma tan grande, que hayamos pasado, ¿no?, de cambiar el horizonte de nuestra vida, de ser la supervivencia al bienestar, a que de repente dice, bueno, ya no tenemos que luchar por la supervivencia, ¿sabes? Aquí ha llegado el plan Marshall, aquí ha llegado, pues
el desarrollo económico, con todo lo que eso supone. O sea, que fácilmente en ese escenario en el que se cambia el horizonte de la supervivencia por el bienestar, el hombre puede llegar a perder su horizonte, ¿no? Y entonces se ha producido un profundo desorden en el corazón del hombre. Parece que cuando el hombre luchaba por lo principal, por su supervivencia, por la vida, eso estaba ordenado. Si tú pierdes ese orden, entonces es que existe una cosa que se llama el ordo amoris, el orden en el amor. Si el ordo amoris, ¿no? Si el orden en el amor se descoloca, entonces se descoloca el resto, ¿no? El resto de las cosas, ¿eh? Yo a veces he puesto un ejemplo, un par de ejemplos sencillos, ¿no? Uno es el de una chaqueta que está caída en el suelo, y si alguien pretende coger esa chaqueta, la coge por una manga y la levanta, uno no sabe ni qué es eso. Si coge la chaqueta por un bolsillo y lo levanta, no sabe ni lo que es eso, ¿no? Solamente si coge la chaqueta por los hombros y lo levanta, todo va a su sitio. Eso es el ordo amoris, ¿eh? Si tú has puesto en tu vida, en el centro, has puesto a Dios, has puesto el sentido último de la vida eterna, todo el resto de las cosas se ordenan. El problema está que cuando uno ha perdido el ordo amoris, pues porque, bueno, pues sencillamente busca, no sabe cuál es el fin último de la vida, sino que busca el bienestar, entonces hay un desorden completo con el que se sufre mucho. Un segundo ejemplo, una segunda imagen o metáfora que también me parece que es significativa, es la siguiente, ¿no? Dice que un padre le dice a un hijo, había un gran barril que estaba lleno de piedras irregulares, que estaba lleno hasta arriba, ¿no? Y le dice, bueno, ¿tú crees que en este barril cabe más? Y dice, no, ya no cabe más, están las piedras hasta arriba. Y dice, te equivocas, ¿eh? Entonces echa piedras más pequeñas que se cuelan y, claro, entran entre los márgenes que dejan las piedras irregulares más grandes y lo llenan hasta arriba, ¿no? Y dice, bueno, ¿crees que ahora cabe más? Y dice, no, ya no. Y dice, no, te equivocas, ¿eh? Entonces echa arena fina, y la arena fina también se cuela entre las piedras pequeñas. Y dice, bueno, ahora ya sí que no. Y dice, pues te equivocas, porque echa agua y el agua también se filtra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esa imagen, ¿no? ¿La moraleja cuál es? Y le dice, bueno, será lo de que las apariencias engañan. Y dice, no, la moraleja es que tú, en esta vida, tienes que poner las piedras principales para que luego quepa todo lo demás. Es decir, si tú no tienes un ordo amoris, si tú no has puesto, ¿no?, los cimientos principales de tu vida desde el primer momento, luego lo demás no va a caber. Lo demás cabrá si las piedras principales están puestas al principio, si no después es imposible que quepan a posteriori, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el motivo por el que en este momento estamos sufriendo tanto. Se sufre por la falta de sentido. Se sufre por no tener claro dónde está el orden del amor. Yo tengo que amar la vida, pero de una manera ordenada. Yo no puedo dar mi corazón a lo que es secundario y dejar de dar mi corazón a lo que es prioritario en la vida, ¿no? Y se han generado grandes heridas por ese desorden. Y todo ello ha provocado un gran drama, ¿no? Y el gran drama es que ese desorden en el amor, pues lo que hace es, cuando alguien no sabe lo que es amar, lo que hace es mendigar afectividades. Mendigas afectividades, que me hagan caso, que alguien se fije en mí, que, bueno, pues mostrar notoriedad, ¿no? Cuando no se ha descubierto el amor, lo que se hace es mendigar afectividades. Y se sufre mucho mendigando afectividades. Porque en el fondo tienes una falta de autoestima muy grande, estás intentando tapar la falta de amor con un sentido posesivo, a la gente pretendes poseerla, al pretender poseerla la espantas, no sabes distinguir entre amar y utilizar. Al final el amor, que es lo más sagrado de la vida, se convierte en un egoísmo. Y claro, cuando el amor se convierte en un egoísmo, que es buscarte a ti mismo, se sufre mucho. La razón última por la que estamos sufriendo tanto
Es por nuestra incapacidad de amar. Y por nuestra incapacidad de amar desde la cruz, asumiendo la cruz. El no ser capaces de amar desde la cruz con el amor de Jesucristo es el motivo de que en esta vida se sufra tanto. A ver, ¿por qué sufres tanto? Por esto, no te equivoques. Sufres tanto porque no has descubierto... Ay, es que me ha pasado esto. Ya, pero un momento. La razón última por la que estás sufriendo es porque no sabes amar desde la cruz. Te estás buscando a ti mismo, estás mendigando afectividad, estás mendigando que alguien te haga caso, estás mendigando... Es un problema de narcisismo. La infelicidad de nuestra cultura es fundamentalmente un problema de narcisismo. Y el narcisismo es la incapacidad de amar saliendo de ti mismo fuera. Es el yo-yo. ¿Os acordáis del yo-yo con el que jugábamos cuando éramos pequeños? Pues es el yo-yo continuo que hace que uno no sabe amar, ¿no? Bueno, todo esto pues nos da un panorama en el que, bueno, pues esa pérdida del ordo amoris, del orden en el amor, pues eso ha provocado mucha frivolidad, refugiarse en el consumismo, refugiarse pues en el relativismo, refugiarse en las falsas idolatrías. En el fondo, incluso, estamos llegando ahora al colmo, yo creo que del desorden. ¿Sabéis cuál es, no? En este momento, todas estas heridas que se han generado, en vez de reconocerlas como heridas, pues estamos teniendo tal ceguera que las heridas esas las vemos como derechos. El hombre tiene derechos, pero si son heridas. Y entonces ahora la paradoja máxima es que la cultura actual respira por las heridas en vez de respirar por los pulmones. A ver, es que ¿cómo puedes respirar por las heridas? No, yo tengo derecho a abortar. Pues, yo tengo derecho a suicidarme, ¿no? Con la eutanasia. Yo tengo derecho a romper mi matrimonio express. Pero a ver, estás respirando por tus heridas. Las heridas son heridas, no son pulmones. Hacer de tus heridas los pulmones es el colmo de la crisis, ya. Son heridas. No las reivindiques como pulmones. Entonces, eso quizás es el máximo exponente de la crisis, ¿no? En este momento. Bueno, entonces, frente a este panorama, dice el Papa Francisco, ¿no? A ver, estamos llamados a ser como un hospital de campaña. La expresión hospital de campaña, ¿qué es lo que pretende distinguir? A ver, pretende distinguir lo que es una acogida de primer momento, que sepa distinguir lo que es un tratamiento sintomático de un segundo momento de un tratamiento terapéutico. Y las dos cosas tienen que acompasarse y hay que saber integrarlas, ¿no? Un tratamiento sintomático sabemos lo que es, o sea, es decir, si una persona tiene una herida muy grande y tú tienes un primer encuentro con ella, pues lo que tendrás que ponerle es una vía de suero para que no se quede ahí, para que no se quede. Obviamente, como decía el Papa, lo primero no será saber si tiene los análisis del colesterol y eso los tiene bien. A ver, eso, espérate un poco, primero compénsale, ponle el suero, etcétera, a ver, que no se nos vaya, ¿no? Es decir, es urgente, hay que mimar la primera acogida. La primera acogida que tienes con alguien que obviamente esa persona ha sido profundamente herida por esa experiencia del egoísmo y de un amor que se ha desvirtuado y se ha convertido en búsqueda egoísta de uno mismo. Tiene esa profunda herida ha sido utilizado, ha sido usado, ha hecho la experiencia de que aquí todo el mundo va a lo suyo, todo el mundo va a lo suyo, aquel que decía, aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío, pues eso, uno tiene esa experiencia que hace sufrir mucho y entonces no se fía de nadie, es como un animal herido que no se fía de nadie, ¿no? Bueno, a esa persona, pues que encima además le han vacunado contra la Iglesia
le han dicho, ¿no? Los medios de comunicación, etcétera, le han trasladado la imagen de que a la Iglesia no le importa su sufrimiento, a la Iglesia lo que le importa es sus rollos mentales, defender sus dogmas, no sé qué, eso es lo que le han dicho, ¿eh? Que a la Iglesia le importa defender sus dogmas, que no te ama, no le importas tú, ¿eh? Le han dado una imagen deformada de la Iglesia. A ver, obviamente, la primera acogida que le demos es muy importante. Y en esa primera acogida tendrá que haber mansedumbre, tendrá que haber paciencia, porque a veces tenemos que escuchar burradas, y tienes que escucharlas con paciencia, siendo capaz de expresar mansedumbre en tu manera de reaccionar ante esas burradas, y cuando uno las ha dicho, bueno, ahora vamos a ver si, ahora que ya has soltado todo lo que tenías que soltar, a ver si somos capaces de decir una palabra de gracia, de decir, a ver, sabes que Dios te quiere. A ver, tú te has puesto a pensar, hemos descubierto esto, sabes que tú existes porque Dios te ha querido, que no estamos aquí por equivocación, que somos hijos deseados, que sabes que hay un amor incondicional, y obviamente hay que trasladar eso después de que alguien ha tenido una primera acogida en la que se ha sentido querido incondicionalmente, nos hemos preocupado por sus heridas, hemos hecho una primera intervención, una primera intervención en la que alguien se ha sabido querido, ¿no? Entonces, hoy en día lo primero, obviamente, que tenemos que trasladar para poder ser un hospital de campaña es que la gente se sienta amada y querida. Hay una necesidad muy grande de que a la gente se le quiera, de que se le mire, se le aprecie, se le quiera, se invierta tiempo, porque invertir tiempo hoy en día es casi la prueba máxima de que se tiene amor por una persona, invertir tiempo en ella. Invertir tiempo es una prueba de amor. Entonces, bueno, en un primer momento, lo primero, desde luego, para poder tener un primer anuncio, sin duda es darle una clave de sentido a alguien que está alejado, darle una esperanza, una clave de sentido. Creo que hay un pasaje evangélico que es muy significativo, que es el de Zaqueo. Jesús entra en casa de Zaqueo y se pone a hablarle. Para ser sinceros, no sabemos, ¿no?, de qué cosas hablaría Jesús en casa de Zaqueo. Supongo que predicaría las parábolas del reino. Las parábolas del reino en las que habla de que existe un reino de Dios, existe una promesa de felicidad, ¿no? Y de repente Zaqueo se pone en pie y dice: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si algo he robado a alguien le devolveré 4 veces más. Yo me imagino a la mujer de Zaqueo diciendo: ¿pero qué has dicho? Pero a ver, que nadie te ha reprochado nada. A ver, que nadie te ha reprochado nada, pero tú eres tonto, pero si nadie te ha dicho que seas un ladrón, ¿pero te ha dicho Jesús que eres un ladrón o qué? Y yo creo que Zaqueo diría: sí, ya lo sé. Si Jesús me ha hablado de las parábolas del reino, pero yo le he conocido a él, he conocido ese mensaje de amor a fondo perdido, y he comprendido como consecuencia que yo tengo que cambiar. O sea, es decir, que la predicación moral viene en un segundo momento, ¿sabes? La predicación moral viene como consecuencia de haberse encontrado con el amor. Con el amor. Y el otro viene como consecuencia. Viene como consecuencia en un segundo momento, ¿no? O, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Aquel samaritano que se encontró al hombre herido, que es imagen de ese hospital de campaña. Llega el buen samaritano y se encuentra aquel que está herido. A ver, y lo que hace es, primero, voy a dejar a lo que iba. No sé exactamente a lo que iba, pero ahora esto es lo que hay. O sea, Dios me ha puesto en el camino de mi vida esta persona herida. Bueno, pues estoy con ella. Es Jesús. O sea, me entrego a ella en este momento, ¿no? Entonces dice, pues, cómo unta con aceite y vino sus heridas, etcétera. Hace una primera intervención de hospital de campaña, de ponerle el suero para entendernos, ¿no? Diciendo que ahora mismo mucho más no puedo hacer. Le monto, ¿no?, en el amontador y le llevo a la posada. Y ahora vendrá el segundo momento. Pero en el primer momento yo lo que podía hacer era esa primera intervención. El primer encuentro es muy importante. Y que la Iglesia tenga experiencias pues como esta, en la que se le pueda invitar
a alguien que está en la quimbamba, si hace falta, que está en la quimbamba, a que pueda tener un primer encuentro en el que vete a un sitio en el que vas a ser acogido incondicionalmente, te vas a sentir a gusto. Es muy importante. Es clave y es muy importante. Y quizás no somos conscientes de hasta qué punto ese primer encuentro de la Iglesia, igual en nuestro mundo occidental no lo cuidamos suficientemente. Hace poco mi hermano Esteban, que sabéis que tengo mi hermano sacerdote, me contaba una anécdota de que estaba haciendo un expediente matrimonial, pues de unos latinos que se casaban, ¿no? Y entonces, tal y como le hablaban, pues se mostraban como que eran practicantes, ¿no? Como que eran practicantes y tal, y tal, pues. Y claro, le dieron a entender, pues claro, que él no los conocía, que era el párroco. No, ¿sabe lo que pasa? Que es que nosotros vamos a la iglesia de los evangélicos, pero somos católicos, ¿eh? No somos católicos, nos casamos. Lo que ocurre es que cuando venimos aquí, dice, fuimos a la catedral y claro, nadie nos saludó, nadie nos dijo nada y tal, y luego fuimos a la parroquia y tampoco nadie nos dijo nada, salió a recibirnos, porque pues claro, o sea, es curioso, o sea, no nos damos cuenta, no somos conscientes de hasta qué punto existe la necesidad de una primera acogida en la que alguien sienta un encuentro personal. Y y no hemos valorado eso suficientemente. Bueno, sin embargo, también me parece que interpretar la expresión del Papa como que la Iglesia es un hospital de campaña, si interpretásemos la expresión del Santo Padre como que meramente nos tenemos que dedicar a un tratamiento sintomático de primera acogida y ahí nos tenemos que quedar, sería un gran error, porque la parábola del buen samaritano dice cómo aquel, después de que había sido atendido en primera línea en sus heridas con aceite y con vino, fue llevado a la posada y le dijo, cuida de él que hasta que regrese, y después, porque era consciente que necesitaba un tratamiento terapéutico, no necesitaba un mero tratamiento sintomático, sino terapéutico. Y esto es muy importante. Porque a veces, hoy en día, existe un concepto de misericordia muy superficial en la que no se atreve a presentar la misericordia integral. Y la misericordia integral es la conversión plena. La misericordia integral, obviamente, no es que cuando alguien viene a pedirme algo, yo atienda únicamente la primera demanda, sino que la misericordia integral tiene que ser desear para él lo mejor, desear para él su encuentro con Dios, desear para él la plena conversión, desear la transformación de vida. Si no, es una misericordia que es dar unas migajas. Entonces eso también sería un gran error, interpretarlo de que tenemos que ser un hospital de campaña como que nos tenemos que reducir a tener un asistencialismo de primer momento con la gente. No, tenemos que ir mucho más allá que un primer asistencialismo, ¿no? De hecho, yo creo que hoy en día existen deformaciones del concepto de misericordia, que no son la verdadera misericordia que Jesucristo quiere ofrecernos. Un primer concepto falso de misericordia es ese que viene a decir, que se confunde misericordia con relativismo, que se dice, tranquilos, que Dios es misericordioso. A veces cuando uno escucha eso, tranquilos, que no pasa nada, es como invocar a Dios como si fuese sinónimo en la práctica de negar la existencia del pecado. Tranquilo, que no pasa nada. A veces se confunde la imagen de Dios Padre con la del Dios que es indiferente a lo que pasa en la vida. Y se olvida que Cristo nos urge a la conversión. O sea, ojo con... Jesucristo es el Dios de la misericordia, pero a veces se invoca la misericordia como sinónimo de la indiferencia. No pasa nada. Si Dios es misericordia, no pasa nada. Hay un drama. Y el drama es que Jesucristo entregó su vida por la redención del pecado. Luego, eso de que no pasa nada, a ver cómo interpretamos eso, ¿no? Otro concepto equívoco, la misericordia reducido como puro emotivismo. Ay, es que hay que tener misericordia, ¿no? Pobrecito, qué lástima me da, Es como si el ejercicio de la misericordia
se redujese a consolar afectivamente hablando a la gente. Claro que es muy importante consolar afectivamente a la gente, pero la misericordia no solamente es eso, ¿eh? No solamente es eso. Una madre a un hijo no solamente le consuela, sino que también le aprieta los tornillos un poco. O sea, se los aprieta para intentar que él dé lo mejor de sí mismo, ¿eh? También existe otro concepto de misericordia, que sí, creemos en la misericordia, pero estamos como contaminados de desesperanza, ¿no? En el sentido de que sí, yo creo, así como en un tiempo, pues existió el riesgo de una imagen de Dios contaminada por el jansenismo, ¿eh? Un Dios al cual se le tiene más miedo que confianza en él. Hoy en día, o sea, eso desde luego estamos en el polo opuesto. Hoy más que jansenismo tenemos el peligro de un Dios al que no le tenemos ni respeto. O sea, estamos en el polo opuesto del jansenismo. Pero sin embargo sí que ocurre que uno dice, sí, yo creo que Dios es misericordioso. Desde pequeño en la catequesis me hablaron de la parábola del hijo pródigo, de Dios es misericordioso, pero a veces uno cree en la misericordia de Dios en teoría, pero como que para mí ha llegado tarde, ¿sabes? Como que uno piensa que lo mío ya no tiene remedio. Lo mío no tiene remedio, ¿eh? Que conmigo han llegado tarde. A veces es más fácil creer que Dios creó el universo y creó las estrellas que vaya a cambiar mi vida. Y en ese sentido no creemos en la misericordia. Porque si yo creo en la misericordia, creo en que Dios me puede hacer santo. Si yo no creo en que Dios vaya a tener la capacidad de santificar mi vida, no creo en la misericordia de Dios. ¿Sabes? La misericordia de Dios es que Dios es capaz de cambiarme a mí. Eso es creer en la misericordia. Si no, creer en la misericordia para los otros y para mí, conmigo ya no tiene nada que hacer, no es creer en la misericordia, ¿eh? Por eso hay falsos conceptos de misericordia. Y nosotros, como hospital de campaña, tenemos que dar la verdadera misericordia, la que es capaz de redimir al hombre entero y cambiarle plenamente, no únicamente un tranquilo, que no pasa nada, que Dios es misericordioso, ¿no? O te voy a consolar un poco, que Dios es misericordioso, o no, la verdadera misericordia es que Dios nos haga nuevos, que Dios nos renueve. Luego del primer tratamiento sintomático hay que ir a la posada y en la posada dejar que seamos regenerados por Jesucristo. Digo regenerados, porque fíjate, cuando hablamos, ahí tenéis en la entrada, ¿no? Que me ha encantado ver la imagen del corazón de Jesús en la entrada. La imagen del corazón de Jesús, ¿qué significa? Porque nosotros a veces la imagen del corazón la hemos contaminado del romanticismo. Eso de que, ¿no? En un árbol se pone allí pues un corazoncito con una flecha. O sea, hemos hecho del corazón a veces una imagen del sentimentalismo. Y sin embargo, bíblicamente hablando, no es así. Desde el punto de vista semántico, fijaros bien, la palabra corazón es sinónima de las entrañas de Dios. Las entrañas. De manera que decir que Dios te ama con su corazón es como decir que Dios te engendra con sus entrañas a una vida nueva. Son las entrañas, como el útero materno de Dios, que te hace nuevo. Decir que hemos nacido del corazón de Cristo es como volver a nacer de nuevo, volver a nacer una vida santa, ser regenerado, tener confianza en que Dios me puede santificar. Ese sí que es un milagro. No que alguien tenga únicamente compasión de mí y diga, ay, qué pena me das, ¿no? Me voy a solidarizar contigo, lo cual es importante en un primer momento de empatía y de acercamiento, sino el que ese corazón de Jesús significa que nosotros podemos ser transformados por Dios. Esto nos mete en una cuestión así teológica que no me voy a meter en muchas profundidades, pero sí que voy a apuntar porque creo que es muy importante, que es cuál es el concepto católico de redención, de justificación, que es un concepto que es un tanto distinto del concepto protestante y que yo creo que hoy en día estamos un poco muy influenciados por ese concepto protestante. Lutero utilizó una imagen para explicar cómo Dios nos justifica, que es la siguiente. Dice Lutero, imagínate que en un campo hay un montón de estiércol, está en mitad del campo, pues el campo llano y un montón de estiércol, ¿no?
Dice que hay una gran nevada. Y la gran nevada deja todo el campo blanco y de repente hay una montaña de nieve en medio, ¿no? Entonces dice, así es la misericordia de Dios. Que Dios nos tapa con su misericordia y ese estiércol, que es tu pecado, queda tapado como si no fuese estiércol. Es una imagen muy sugerente, la de Lutero, muy sugerente. Y sin embargo el Concilio de Trento le responde diciendo, no, un momento. Dios no es que te justifique en el sentido de que te tapa, sino que te transforma. O sea, la justificación de Dios no es tapar, sino que es que Dios te hace santo, que Dios te santifica, que Dios te cambia interiormente, que te hace nuevo, que tenemos esperanza en el proyecto de Dios de hacernos nuevos, en el proyecto de santidad. La misericordia de Dios es tan grande que nos va a santificar a los que estamos en esta mesa. Y además, por si no tenemos los deberes bien hechos, el misterio de la purificación del purgatorio lo completa, que es una cosa de la cual hablamos poco, pero forma parte del proyecto de santificación de Dios en nuestra vida, que es llevar a su culmen la obra de santificación que Dios ha comenzado en nosotros. Esto es importante, ¿no? Tú imagínate, ¿no?, que cuando alguien... nosotros tenemos ese riesgo de decir, bueno, ¿en qué sentido Dios me justifica? Bueno, pues me tapa, me tapa. Como cuando alguien va barriendo y dice, bueno, ahora que no me ven, levanto la alfombra y meto la porquería debajo de la alfombra. Y dice, no, Dios no hace eso. Dios me transforma interiormente, ¿no? Me regenera. Entonces, esta imagen creo que es muy importante. Esta concepción de esperanza en la transformación de Dios. Por eso también tenemos que ver muchos episodios de nuestra vida, enfermedades que nos acontecen, reveses de la vida, muchas cosas que pasan como parte de una estrategia, de una providencia de Dios en la que Dios nos va purificando y nos va santificando. En esta vida pasan cosas que tú no sabes muy bien cómo encajarlas, que forman parte de un plan de Dios de tu santificación. Eso de que la última parte de nuestra vida tengamos que vivir esa debilidad, ese ser llevados, ese ser traídos, que tampoco nos gusta, por cierto, que ahora se ha puesto de moda decir, a mí no me gustaría dar trabajo a nadie, yo quisiera morir. A ver, que no te has dado cuenta tú que Dios tiene un plan para santificarnos y purificarnos. A ver si tú ahora le vas a quitar a Dios su plan. ¿Tú no te has dado cuenta que todo es providencial para que nosotros vayamos entregando las riendas poco a poco a Dios y dejar que Él lleve las riendas? O sea, ¿tú vas a pretender ser tú el que dirijas la nave de tu vida o qué? Bueno, esto creo que es una clave importante, ¿no? Una clave importante para creer en ese plan de santificación de Dios. Ya voy viendo aquí más gente y aquí conocida, Bueno, bien, pues entonces, yo, concluyendo un poco, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones prácticas tiene eso de ser un hospital de campaña? Un hospital de campaña. Creo que hay que saber compaginar, ¿no? Lo que decía también Familiaris Consorcio y después lo que dice Amoris Laetitia. Hay que saber compaginar sin confundir lo que es la ley de la gradualidad y la gradualidad de la ley, que son dos cosas. Sí a la ley de la gradualidad, no a la gradualidad de la ley. O sea, lo primero es, sí, la ley de la gradualidad quiere decir que tenemos que acoger al que toca nuestra puerta con toda la paciencia del mundo, porque al que llega, yo lo que no puedo pretender es ser yo, en ese momento lo que hago es una acogida sin pedir ninguna explicación a nadie de nada, sencillamente el que toca la puerta de nuestra vida se siente querido incondicionalmente, se siente amado, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que eso es sí a la ley de la gradualidad, pero no a la gradualidad de la ley, lo cual no quiere decir que yo opte por el relativismo, no. O sea, yo sé que esta persona necesita de Dios, necesita de la redención de Dios, necesita convertirse, pero Dios tiene un tiempo para irla dejando crecer hasta que se encuentre con la gratuidad del amor y pueda tener en un momento posterior su conversión, ¿no?
Y mientras que yo en un segundo momento, cuando la gracia de Dios lo ilumine, no le ofrezca la integridad del mensaje de Jesucristo, hasta que no le ofrezca eso, le estoy ofreciendo muy poco. Porque vamos a ser claros, hoy en día la Iglesia, por ejemplo, es muy valorada pues por sus proyectos de Cáritas. Ya, pero los proyectos de Cáritas son una primera intervención sintomática, pero no llegan a ofrecer la caridad y la misericordia en su integridad, que es el don de la conversión. O sea, claro, eso tiene que venir en un segundo momento. Si uno se queda con lo primero, nos hemos quedado con la cáscara y por otra parte te voy a decir una cosa, hasta que no llega la conversión, difícilmente también se supera la pobreza, ¿eh? Porque muchas veces también detrás de la pobreza también está la pobreza moral, que nos impide vivir austeramente y muchas cosas más. O sea, es necesaria la primera acogida, pero hasta que no propongamos el misterio de Cristo en su integridad, nuestra caridad es muy pobre. Dice, nuestro Papa Emérito Benito XVI, en Caritas in Veritate, dice, mientras que no ofrezcamos al pobre la integridad de Jesucristo, nuestra caridad es muy pobre. O sea, qué poco le estoy dando. Le estoy dando unas migajas, mientras que no soy capaz de poderle ofrecer la integridad del misterio de Cristo. Entonces, algunas implicaciones prácticas de este concepto de misericordia, de esta propuesta de misericordia, que estamos llamados a ofrecer. Bueno, ayudar al mundo a que tenga conciencia de su miseria, de su pecado. Mientras que uno no caiga en cuenta de su conciencia de miseria y de pecado, difícilmente va a recibir la misericordia. El buen ladrón es impresionante lo que dice. Oye, ni siquiera temes tú a Dios estando en este suplicio, porque tú y yo tenemos lo que nos hemos merecido. Pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Joder, si nosotros ayudásemos al mundo a poder tener conciencia de que necesitamos misericordia, de que somos pecadores, de que somos muy poca cosa, de que ¿quién puede estar seguro de sí mismo? Qué absurdo es que yo pretenda reivindicar mi falsa seguridad en mí mismo, ¿no? Es absurdo, ¿eh? El que yo pueda decir, soy muy poca cosa, soy pecador, necesito misericordia. Un cristiano es alguien que mendiga misericordia. El que mendiga misericordia como el hijo pródigo ha comenzado a ser cristiano. Es una primera clave. La segunda es que misericordia y relativismo son dos cosas que no tienen nada que ver. Cito una palabra que dijo el Papa en la misa de Gallo de hace 2 años, que dice el Papa, el mundo es duro con el pecador e indulgente con el pecado. Y sin embargo Cristo es inflexible con el pecado e indulgente con el pecador. Es curioso, pero es al revés exactamente de lo que en el mundo... Esta frase del Papa, en el fondo, es una simplificación de lo que el padre Garrigou Lagrange, que era un gran teólogo dominico, decía él, ¿no? Decía, a ver, la Iglesia está llamada a ser firme en los principios porque cree y tolerante en la práctica porque ama. El mundo, contrario a la Iglesia, es tolerante con los principios porque no cree. E intolerante en la práctica porque no ama. Es justo al revés. A ver, nosotros estamos llamados a ser firmes en los principios y pacientes en la práctica. Al revés del mundo, que en el fondo el mundo es tolerante con lo que ocurre, pero luego se llamamos intolerante con las personas, ¿no? Repito la frase del Papa, el mundo es duro con el pecador e indulgente con el pecado. Cristo es inflexible con el pecado e indulgente con el pecador, que es al revés, ¿no? Entonces yo creo que la gran herejía de nuestro tiempo consiste en contraponer verdad y caridad. No, la verdad y la caridad no tienen que ser contrapuestas. Las dos se integran en Jesucristo. Jesucristo es paciente con el pecador e intransigente con el pecado. Así.
Jesucristo es paciente con el pecador, con el pecador. Le dice a la mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Pues le ha dicho dos cosas en un solo versículo, ¿eh? O sea, le ha dicho dos cosas en un solo versículo. Le ha dicho, pues, que él con el pecado no pactará nunca, vete y no peques más. No le dice, bueno, vete, pero procura no hacerlo demasiado. No, le dice, no peques más, ¿eh? Pero le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Esa capacidad de conjugar verdad y misericordia, verdad y caridad, solamente la hace Jesucristo, que es la verdad y es el amor. Luego yo creo que la herejía de nuestro tiempo es contraponer verdad y caridad. Mientras que la verdad y la caridad son un matrimonio indisoluble, y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y aquí se quiere divorciarlas porque hay una de las dos que es la fea. ¿Cuál es la fea? La verdad, claro. La verdad es la fea. Pues no, es un matrimonio indisoluble, y en Jesucristo es una sola cosa. Bueno, pues yo creo que estas son las claves, ¿no? Las claves principales, ¿no? Para que podamos decir, bueno, ¿cómo somos un hospital de campaña? Yo os remito a esos dos pasajes evangélicos, al de Zaqueo que tiene un primer encuentro con Cristo, en el que cuando descubre el sentido de la vida a través de las parábolas del reino, como consecuencia viene por sí solo, cae por su propio peso, que su vida cambia, ¿eh? Y la parábola del buen samaritano, en la que alguien tiene la capacidad de priorizar en su agenda el encuentro con el herido, con el que se ha puesto en camino de su vida, sabe perfectamente que en un primer momento no puede abordarlo todo, que tiene que hacer una primera intervención en la que atienda sus heridas para que no se desangre, pero le lleva a la posada porque sabe que si se quedase en una primera intervención no habría sido capaz de llegar al fondo del problema, porque el fondo del problema es que necesitamos conversión. El fondo del problema es que necesitamos volver a nacer de nuevo. El fondo del problema es que necesitamos, el problema y de la gran oferta de Dios, de su misericordia, ¿no? De gran drama, que se convierte en una gracia, es que necesitamos nacer de nuevo del corazón de Cristo. Y Él nos lo concede como gracia y como tarea, porque la conversión es una gracia y es una tarea. Las dos cosas son verdad, ¿no? Alguien dijo aquello de que cuando Dios da su gracia, el hombre suda, ¿eh? Pues sí, pues es verdad, porque es una gracia y es una tarea, ¿eh? Y es un don, pero pero ojo, no tienes otra batalla más principal en tu vida que la de tu conversión. Eso sí que es una batalla que el que se la tome en serio está ocupado, pero plenamente, y tiene todos sus dones, sus capacidades, los tiene plenamente empleados, porque es su quehacer principal, el de su propia conversión. Bueno, pues que gracias por vuestra invitación, y que también le doy gracias a Dios porque exista, ¿no? Pues eso, pues una iniciativa como la vuestra de acogida, de encuentro, de primera acogida y de segunda intervención, ¿no? También para llevarnos al corazón de Jesús. Y como ahora vamos a tener la Eucaristía, pues no hay mejor lugar para escenificarlo que recibir y alimentarnos del cuerpo de Cristo y hacer de él un don para nosotros, ¿eh?